Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la definición y clasificación de las plantas de gas. Esta exposición corresponde a la materia de máquinas y plantas térmicas, impartida por el maestro Jesús Álvarez. Los miembros de este grupo somos Jairo Caleb Gómez Rojo, Sor Fátima Mota González, Brenda Daniela Padilla Mercado y yo, Juan Esteban Profesor. Vamos a comenzar la presentación con un breve temario de lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar con una introducción, los tipos de instalaciones, las turbinas de gas, las aplicaciones de las mismas, su clasificación, una conclusión y nuestras referencias. A modo de introducción podemos decir que vamos a hablar sobre las plantas de gas, especialmente sobre las turbinas de gas, donde se mencionarán sus clasificaciones, cómo trabajan estas turbinas, sus aplicaciones, entre otros temas. Se sabe que una turbina de gas es una turbomáquina motora cuyo fluido de trabajo es un gas. Las turbinas de gas son turbomáquinas térmicas. A continuación se va a presentar nuestra investigación. Y vamos a comenzar hablando de los tipos de instalaciones. Las turbinas de gas pueden ser de ciclo abierto, lo que las convierte en motores de combustión interna, o de ciclo cerrado, convirtiéndose en motores de combustión externa, incorporando un equipo en el que se refrigera el fluido a la salida de la turbina para restablecer el estado termodinámico inicial de la entrada al compresor. Aquí vemos un diagrama. En el lado A, que es el lado izquierdo, vemos el ciclo abierto, o sea que es un motor de combustión interna, y en el lado B, del lado derecho, tenemos el de ciclo cerrado, que es un motor de combustión externa. A diferencia del motor de combustión interna, el de externa puede emitir distintos tipos de combustibles, pero tiene una menor potencia comparado con la turbina de ciclo abierto. Según el ciclo termodinámico de las turbinas, tenemos dos, la de ciclo simple y la de ciclo compuesto. Esto dentro de las turbinas de ciclo abierto. La de ciclo simple constituye, como su nombre indica, el ciclo más sencillo que hay. Consta de un compresor, una cámara de combustión y una turbina. La de ciclo compuesto se denomina así, ya que son aquellas turbinas de gas en las que se crean compresiones escalonadas con refrigeración intermedia o expansiones escalonadas con recalentamiento intermedio. Tenemos también las turbinas de combustión secuencial. En estas el recalentamiento intermedio en la expansión se realiza mediante una cámara de combustión adicional en la cual se quema combustible adicional, utilizando como comburente el oxígeno presente en los gases resultantes de la combustión anterior. Dado que la cámara de combustión de las turbinas de gas trabaja con un elevado exceso de aire. En estas tenemos la de ciclo regenerativo. El ciclo regenerativo es aquel ciclo simple o compuesto de turbina de gas en el que se emplean los gases a la salida de una turbina para recalentar el aire a la salida del compresor antes de que entre en la cámara de combustión. Tenemos más información sobre el ciclo regenerativo. Vemos que para que la transmisión de calor sea posible, es necesario que la temperatura de salida de la turbina sea superior a la de la salida del compresor. La igualdad entre ambas temperaturas marca el límite teórico para la regeneración. Y aquí tenemos el diagrama del ciclo regenerativo. Una turbina de gas es un tipo de motor térmico en el que evoluciona un fluido comprensible que no se condensa a lo largo de su evolución en el motor. Su funcionamiento se basa en el denominado ciclo termodinámico Brayton, de forma en que su versión más simple consta de un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Tenemos una sucesión de procesos que tienen lugar en este motor que trabaja en ciclo abierto. En primer lugar, el aire admitido al motor se comprime en el compresor. Para que posteriormente la turbina desarrolle trabajo, tiene que existir una diferencia de presiones entre su entrada y su salida. En la cámara de combustión es donde se quema el combustible. Utiliza como comburente al aire que proviene del compresor. Los gases resultantes salen de la cámara con una gran energía térmica que se convierte en energía mecánica en la turbina, y dicha energía mecánica se transmite al exterior a través del eje de la máquina. Parte de la potencia mecánica generada se invierte en el momento, el compresor, y el resto se utiliza dependiendo de la aplicación. Por otro lado, hay una familia muy importante de turbinas de gas, las turbinas de gas de aviación,
que tienen un esquema de instalación un poco diferente. En estos motores básicamente se incluye un elemento más, que es una tobera propulsiva, que se coloca después de la turbina. En estos, la turbina se diseña para que desarrolle justamente la potencia necesaria para mover el compresor, de forma que ambas máquinas están acopladas en un eje libre. Los gases de escape de la turbina, que tienen una energía residual elevada, se expanden en la tobera hasta la presión atmosférica. Como consecuencia de esto, de dicha expansión de los gases, salen de la tobera propulsiva a gran velocidad y se produce un efecto de reacción sobre las paredes internas del motor, que es lo que produce la fuerza propulsiva. Se comprueba que en este caso la filosofía de funcionamiento es distinta, ya que la energía mecánica producida aparece en forma de energía cinética de un chorro de gases, en vez de presentarse como es usual en forma de un par de motor de eje. Tenemos que las aplicaciones de la turbina de gas puede ser accionar bombas o compresores en instalaciones de bombeo, en producir energía o electricidad, si se conectan alternadores, en mover una hélice para propulsión marina o incluso en la tracción de los vehículos. Muy buenos días, mi nombre es Sol, yo les voy a hablar de la clasificación de las turbinas de gas. Ok, pues las turbinas de gas son equipos capaces de transformar la energía química contenida en un combustible en energía mecánica, ya sea para su aprovechamiento energético o como fuerza de impulsión de aviones, automóviles o barcos. Y estas se pueden clasificar según el origen de su desarrollo, por el diseño de cámara de combustión, por su número de ejes. Y pues aquí tenemos la turbina según su diseño de origen, turbina aeroderivada. Esta proviene del diseño de turbinas que es para fines aeronáuticos, pero adaptadas a la producción de energía eléctrica en plantas industriales o como microturbinas. Sus principales características son su gran fiabilidad y su alta relación potencia-peso. Puede alcanzar potencias de hasta 50 megawatts, moviendo los gases a una gran velocidad, pero bajo caudal. Son de fácil mantenimiento. El rendimiento eléctrico que presenta es mayor que la de las turbinas industriales. La turbina de gas industrial. Estas turbinas están diseñadas para uso industrial, por lo que su peso y tamaño es mayor al no estar limitadas por su lugar de utilización. Las revisiones se llevan a cabo en la misma planta por su tamaño. En potencias de producción eléctrica, estas pueden llegar hasta unos 500 megawatts. Operan durante un alto tiempo en forma constante, aprovechan el calor de sus gases de escape para cogeneración. Su velocidad de rotación es importante, ya que al ser usadas para la producción de electricidad deben rondar entre los 50 y los 60 Hz. Y aquí tenemos el esquema de la turbina aeroderivada. Y pues tenemos las turbinas dependiendo del número de ejes. Esta es la turbina de monoeje. En este el compresor, turbina y generador están unidos en el mismo rotor girando de forma solidaria. El compresor siempre gira a la misma velocidad dada por el generador y por lo tanto absorbe la misma cantidad de aire. Y aquí tenemos su esquema y su imagen. Las turbinas multieje. La turbina de expansión se encuentra dividida en dos secciones. La primera turbina de alta presión se encuentra unida al compresor axial, al que proporciona la potencia necesaria para su funcionamiento. La segunda sección comparte eje con el generador, aprovechándose la energía transmitida en la generación de electricidad. Y tenemos también por su cámara de combustión, y esta es la de la cámara tubo anular. Pues esta está formada por una serie de cilindros puestos alrededor del eje, cada uno con su quemador y su sistema de encendido. En caso que uno no encienda, puede provocar grandes diferencias de temperatura, por lo que no puede haber una cámara apagada. Para esto existe un tubo que vincula todas las cámaras, que se llama tubo propagador de llama. Tienen una mayor resistencia estructural, se requiere mayor concentración de aire de refrigeración que las anulares, ya que la superficie del quemador es mayor y el flujo de gases es más estable que las anulares, debido a que los anillos son independientes. Sus fabricantes son General Electric y Mitsubishi y Siemens. Y tenemos la de cámara anular. Esta es la solución adoptada principalmente por Alstom y Siemens. Para sus turbinas industriales en general es la que suelen implementar la práctica totalidad de las turbinas aeroderivadas. Esta es una única cámara en forma de anillo continuo alrededor del eje entre el compresor y la turbina, y los quemadores están dispuestos a lo largo de todo el anillo. Hay un solo tubo de llama y una serie de quemadores distribuidos en toda la circunferencia, que son 12 a 15.
La mezcla combustible-comburente y la distribución de temperaturas es menos uniforme que en las turboanulares, aunque también son menores las pérdidas de carga y presentan una buena refrigeración. Por último, la cámara tipo silo. La cámara de combustión se encuentra fuera del eje que une la turbina y el compresor. Los inyectores se instalan en la parte superior atravesando el techo de la cámara y los gases de escape llegan a la turbina de expansión por una abertura inferior conectada a esta. Por ahora estas solo se utilizan en los combustibles experimentales como el hidrógeno. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Brenda Padilla y yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de las turbinas de gas. En el principio de funcionamiento de las turbinas de vapor o de gas tienen como fundamento el ciclo termodinámico conocido como ciclo Rankine, y al final del cual el fluido de trabajo retorna a su estado y a su composición inicial. Son 4 los procesos que distinguen en el ciclo Rankine ideal, que es el proceso de bombeo adiabático y reversible. En el paso 2 a 3, la transferencia de calor al fluido de trabajo en una caldera a presión constante. En el paso 3 al cuarto, la expansión adiabática y reversible del fluido en la turbina. Y del paso 4 al 5, la transferencia de calor desde el fluido de trabajo a presión constante en el condensador. Los parámetros que definen el ciclo termodinámico de una turbina de gas una turbina de gas, pues está compuesta de 3 secciones principales, que es el compresor, el quemador y la turbina de potencia. Las turbinas de gas operan en base al principio también de Brayton, en donde el aire comprimido es mezclado con un combustible y quemado bajo condiciones de presión constante. El gas caliente producido por la combustión se le permite expandirse a través de la turbina y hacerla girar para llevar a cabo el trabajo. En turbina de gas con una eficiencia del 33%, aproximadamente en 2/3 del trabajo producido, que se usa comprimiendo el aire. El otro tercio está pues disponible para generar electricidad e impulsar al dispositivo mecánico. Dentro del rendimiento, la eficiencia de las turbinas se define como el cociente entre la energía producida por la misma y la energía disponible. La eficiencia de una turbina está influenciada principalmente por las pérdidas de fluidos debido a las fugas o a otros factores, además de los efectos de fricción que se presentan en el interior de la misma, producidos por el contacto permanente entre el fluido y las partes móviles o estacionarias de la misma turbina. También tenemos lo que es la regulación en el control de la tóvera, que en sistema de control el fluido entra en la primera etapa de tóveras por medio de válvulas que varían en su cantidad y también conocidas como válvulas reguladoras o válvulas de tóveras. Cada válvula regula el paso del fluido a grupos de 2 o más tóveras, teniendo en total 12 de estos. Para cargas de trabajo pesadas, estas válvulas reguladoras están abiertas al 100% de su capacidad, pero cuando se presentan cargas de trabajo variables, las válvulas reguladoras se abren o se cierran dependiendo pues de la potencia requerida para las cargas. La eficiencia de la turbina con este tipo de regulación es mucho más constante para cargas de trabajos variables. La lubricación de las turbinas de vapor. La mayoría de las turbinas de vapor tienen un sistema de lubricación a base de aceites que constan de un tanque colector, bombas, enfriadores y tuberías para proporcionar al cojinete de empuje y a la chumacera un suministro abundante de aceite a la temperatura y viscosidad apropiada. El principal propósito del lubricante en las turbinas es protegerlas contra el desgaste, reducir lo que es la fricción, remover el calor y prevenir contra el herrumbre. Los elementos de una turbina que requieren de la protección del lubricante son la chumacera, los engranes y los sellos de contacto.